Sí, y de Ciudadanos, del antiguo Ciudadanos, del originario. Es decir, cuando era un partido que no tenía representación parlamentaria, pues algunos también vinieron de Ciudadanos. Y otros como yo, nunca militamos en ningún partido. O sea que la procedencia es muy heterogénea. Sí, yo creo que esa es una crítica de esas críticas que yo señalaba antes, que se hacen o por desconocimiento de cómo funciona el partido o por mala fe. Así de simple. Por desconocimiento, pues efectivamente mucha gente puede pensar que, puesto que la cara visible o más visible del partido es Rosa Díez, pueden pensar que efectivamente es la única que toma decisiones, pero no es cierto. Bueno, ¿por qué es Rosa Díez la cara más visible? Daré un dato que no se conoce. Nosotros no tenemos dentro de los estatutos el cargo de secretario o secretaria general, sino de portavoz. Y en este caso es la portavoz. Es una mujer, con lo cual, de paso, sin pretenderlo, vamos cumpliendo el cupo de igualdad, pero, repito, nunca nos lo hemos planteado así. ¿Por qué? Porque es verdad que es un activo para el partido, y sobre todo era un activo muy importante cuando no éramos nadie y teníamos que dar una imagen que hiciese llegar nuestro mensaje, dado que los medios de comunicación ni nos lo pusieron fácil al principio ni nos lo siguen poniendo fácil ahora. Y eso puede, a mucha gente que no conoce cómo funciona el partido, puede hacerles creer que realmente es la única persona que toma decisiones, pero no es así. Por dar un dato sencillo, todas las semanas se reúne un grupo, que llamamos el grupo de apoyo parlamentario, en el que están obviamente los diputados que tenemos en el Congreso, pero en el que están también representados los representantes en la Asamblea de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, y una serie de expertos. Y en esas reuniones se toman las decisiones sobre lo que vamos a votar en cada una de las proposiciones de ley o de las proposiciones no de ley, etcétera, que se presentan durante esa semana. Luego, incluso los propios diputados no son libres para decidir. Tienen que votar lo que se ha decidido en un órgano colegiado, que no está estatutariamente establecido, pero que se ha hecho precisamente para que cada diputado no tenga digamos, la tentación de tomar sus decisiones al margen de lo que sería un criterio colectivo. Y eso es tan aplicable a Rosa Díez como a cualquiera de los demás diputados o a los diputados en la Asamblea de Madrid, exactamente igual. Esto se hace también a nivel de las comunidades autónomas, a nivel de los concejales de los ayuntamientos, etcétera. Es decir, por no mencionar que obviamente hay un Consejo Político Nacional que se reúne con regularidad y que es el que aprueba, por ejemplo, las listas del Parlamento Europeo. Se aprobaron hace 2 semanas por el Consejo Político Nacional. Son 100 y pico personas las que votan. Bueno, en eso no somos distintos orgánicamente a otros partidos. Ahora, uno puede creer que efectivamente, si solo saliera Rubalcaba hablando del Partido Socialista, podría llegar a la conclusión de que solo decidiría Rubalcaba, pero no es cierto. Quienes, conociendo cómo funciona el partido, mantienen esa posición, pues obviamente actúan de mala fe. Quienes lo ignoran, pues este es un buen momento para hacerles llegar la idea de que esa es una percepción equivocada, porque es verdad que es un activo mediático, Rosa Díez, pero no es el único que aparece en los medios de comunicación. Pues voy a dar la respuesta personal, pero como dicen los economistas, ceteris paribus, es decir, manteniendo las similitudes, por lo que yo he detectado hablando con afiliados, etcétera, es la respuesta de muchos, si no la mayoría, una buena parte de los afiliados. Yo decidí meterme en este partido cuando vi la deriva que estaba teniendo la lucha antiterrorista en el primer mandato del gobierno de Zapatero.
en ese periodo en el que el gobierno de Zapatero estaba negociando con Otegi y a través de Otegi con la banda terrorista, creí sinceramente, porque yo llevo estudiando el tema del terrorismo internacional desde hace más de 20 años, creí sinceramente que se estaba atacando un aspecto fundamental del Estado, que era el de la seguridad, y el de la seguridad frente al terrorismo. Naturalmente estamos hablando de un periodo, no hay que olvidarlo, en el que al día siguiente de salir en un mensaje a la nación el presidente de gobierno de que para el año siguiente se iban a hacer progresos significativos en el entendimiento y la superación del terrorismo, al día siguiente en la T4 pusieron un atentado y pusieron una bomba y mataron a 2 personas, ¿no? Entonces, claro, mi conclusión fue que el Estado español estaba en un derrotero de construcción muy grave, y que a partir de ahí yo tenía 2 opciones. Una, seguir criticando las políticas erróneas, en este caso la antiterrorista, desde mi cátedra, o dar un paso más y vincularme a un partido que tenía, en la política antiterrorista tenía las cosas muy claras. Y es lo que hice. Otros han llegado al partido sin tener militancia previa por la misma razón, solo que en lugar de aplicarlo a la lucha antiterrorista, pues otros eran por motivos de la regeneración democrática en el tema de la corrupción, otros eran por desengaño de los 2 grandes partidos políticos, porque habían votado sin militar, pero habían votado a un partido o a otro. Al final, la inmensa mayor parte de los afiliados a este partido, de los simpatizantes, porque creen que este país puede y debe ser regenerado de arriba abajo. Y que esa opción no va a venir nunca ni del PP ni del PSOE, digan lo que digan. Pero en mi caso en concreto fue por el tema del terrorismo. Ahí es donde yo, y la prueba fue que en el segundo mandato del presidente Zapatero cambió radicalmente la política que había tenido en el primer mandato de negociación, etcétera, y se puso en una política que era la única que debía haber tenido, que era de acabar con el terrorismo con medidas policiales, judiciales, legales, todo dentro de la ley, pero sin ningún tipo de concesión, ¿no? Pasó el gobierno Zapatero, llegó al gobierno Rajoy y hemos vuelto otra vez casi al punto de inicio. O sea, volvemos otra vez a ver cómo encontramos la fórmula de llegar a acuerdos, que se pase página. El ejemplo paradigmático fue la entrada mayor del Parlamento Nacional, y más tarde de Bildu, etc.